siempre voy con Jesús, porque tierno me guía, Él conmigo está. Buenas tardes, hermanos. En esta tarde yo voy a estudiar un pequeño tópico acerca de lo que es la inteligencia. En esta tarde voy a hablar acerca de la inteligencia y voy a hablar de un personaje de la Biblia que era el rey Salomón. Dice la palabra de Dios que este rey era tan inteligente que él tuvo mucha sabiduría y inteligencia. Entonces, para configurar este tópico, vamos a leer en Primera de Reyes 4, del 29 al 34. Y también en Primera de Reyes 10, del 1 al 3. Aquí en Primera de Reyes nos habla del rey, acerca de su sabiduría y de su inteligencia. De acuerdo a este versículo, fue compositor y fue inteligente y sabio, y dice que tuvo muchos cantores, y dice también que era tan sabio, tenía tanta inteligencia y sabiduría que dice la palabra que vino una reina desde muy lejos y le trajo regalos y vino para probar la inteligencia del rey Salomón. Y dice la palabra que se quedó sorprendida, que ella le hizo varias preguntas muy elocuentes y él se las contestó. Entonces esto nos enseña que la sabiduría a través de la palabra es verdadera, porque ahí está inteligencia y sabiduría juntas. Entonces todas las preguntas que le hizo se las contestó, y dice, y también vemos que nosotros como cristianos nunca debemos de menospreciarnos, de decir, no, yo no soy inteligente o yo no soy sabio. Pero si tú eres obediente a la palabra y te sometes a ella, el Señor te da esas dos virtudes. Te da que seas un hombre o una mujer sabia e inteligente. Porque en la palabra de Dios está la sabiduría y la inteligencia, porque el libro de Proverbios está lleno de palabra, y en toda la palabra de Dios está llena de palabra de qué es la sabiduría y la inteligencia. Y dice la palabra de Dios que siempre nosotros debemos de ser cuidadosos en decir nosotros mismos que yo soy, y que yo soy. La palabra de Dios dice que tú no digas que tú eres esto o eres lo otro, deja que otro diga lo que realmente tú eres, porque si tú mismo te alabas, entonces ya vamos por mal camino, porque el Señor, otras personas son las que te deben de alabar. Tú mismo no, porque si tú mismo dices, yo soy esto, yo soy sabio, ya estás como robándole a la gloria a la palabra, porque la palabra de Dios dice otra cosa. Dice, alábete el extraño y no tú a ti mismo. Entonces esto ya estamos entrando en qué es sabiduría. Sabiduría es que tú mismo no te alabes. Inteligencia es que tú dejes que otro diga por ti lo que tú eres, no tú digas de ti mismo. Entonces dice que aquí vamos a leer también en el libro de Job, cuando Job estaba pasando por una prueba muy difícil en su vida, que el diablo vino para atacarlo y quitarle todo lo que él tenía. Dice la palabra de Dios que vinieron sus amigos también según a consolarlo, pero en realidad no vinieron a consolarlo, vinieron a curiosear a ver por qué él estaba pasando esto. Entonces ellos se quisieron sentir más inteligentes que Job, pero Job les dijo en Job 13:12, Job les dijo, no, pues ustedes no son mejores que yo. Entonces aquí la palabra de Dios también en el libro de Job nos está enseñando que nosotros no debemos de amedrentarnos cuando alguien nos quiere bajar para abajo. Tenemos que sabernos defender sabiamente. O sea, si como le vinieron a decir sus amigos a Job,
no, pues esto te ha haber pasado esto por esto y siempre lo querían acusar de que estaba pasando esa prueba porque tal vez había pecado, tal vez había hecho esto, pero en realidad era puro hablar, porque en realidad no era eso lo que Job había hecho. Job estaba pasando esa prueba porque Dios le permitió al enemigo tocarle sus cosas, pero entonces Dios ya conocía su corazón de Job, que Job no iba a maldecir ni iba a renegar. Entonces por eso los amigos dijeron, ay, Job, a lo mejor hiciste esto, a lo mejor, pero entonces Job sabiamente les dijo, pues yo no soy, ustedes no son mejores que yo. O sea, entonces eso es una buena lección que nosotros tenemos para, si alguien nos quiere poner para abajo, nosotros sabernos sabiamente defender, no atacar a la persona, pero defendernos, porque no podemos nosotros tampoco que alguien nos baje nuestra autoestima. Tenemos que saber usar la palabra para sabernos defender cuando se necesite. Entonces nosotros ya sabemos que si nos sometemos a la palabra, si obedecemos su palabra, nosotros somos sabios y inteligentes. Y una persona sabia es una persona que calla cuando debe callar. Y una persona inteligente es una persona que habla cuando tiene que hablar. Entonces esas dos palabras tienen un gran poder para nuestro Dios, porque Él fue el que nos las enseñó. Nadie más, un poder humano no nos puede enseñar estas palabras, la sabiduría y la inteligencia. Entonces, todo cristiano, toda persona que se somete a Dios, Dios le da inteligencia y sabiduría. Y eso es cuando nosotros tenemos que saber distinguir en qué momento vamos a hablar y en qué momento vamos a no hablar. Porque también la palabra de Dios dice que hay tiempo de hablar, hay tiempo de callar, hay tiempo de esto, hay tiempo de lo otro, y dice que todo tiene su tiempo. Entonces, esta es una palabra muy sabia que nosotros tenemos que entender, que todo tiene su tiempo y nosotros vamos a hablar cuando tenemos que hablar y callar cuando tenemos que callar. Entonces, este ejemplo que nos da Salomón, el rey Salomón, es un ejemplo bueno para que nosotros tengamos ese cuidado de cuidar nuestro buen testimonio, para que nuestra vida refleje algo bueno y que no nos alabemos a nosotros mismos, sino que dejemos que otros sean los que nos digan de nosotros. Esta es una palabra muy buena para estos tiempos donde hay tanta arrogancia en las personas, pero sabemos que ellos actúan así porque no conocen a Dios, y las personas que conocemos a Dios tenemos más cuidado, y a veces un poquito tenemos que ser ultrajados, porque a veces tenemos que callarnos cuando nos están lastimando, pero no es porque nos estemos dejando que nos lastimen, sino que es sabiduría de Dios, porque tenemos que saber cuándo hablar y cuándo callar. Y esto es un ejemplo bueno para que todos hagamos las cosas bien y entendamos que las cosas de Dios son serias y tienen un grande valor para Él y para nosotros también, porque nosotros estas palabras benditas son las que nos guían y nos guiarán aún más allá de muchas cosas que vamos a pasar. Y gracias porque Dios es bueno y poderoso, y Él nunca nos va a dejar sin estas dos palabras, porque estas palabras son las que nos van a guiar siempre en nuestro caminar como seres humanos. Siempre nos van a dirigir, siempre nos van a ayudar a emprender cualquier cosa que vamos a emprender, aún lo más pequeño, aún lo más mínimo, aún lo más insignificante para otros. Ahí está la inteligencia y la sabiduría. Entonces, gracias, hermanos, por estos momentos de escuchar este
pequeño mensaje. Yo sé que va a ser de mucha bendición para muchas personas que lo escuchen, porque tenemos que saber cuándo hablar y también saber cuándo callar. Estas palabras yo las dedico a mi Señor Jesucristo con todo mi corazón y le doy la gloria y la honra a Él, porque Él es el único que me da este valor y estas fuerzas para yo hacer este mensajito. Que el Señor les bendiga. Resplandor eterno, resplandor, ilumina mi vida, resplandor, con tu amor sin medida me promete la vida eterna.